Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar una vez más conmigo. Inicio de temporada, esta es la segunda temporada de El Blog de un Chico. Muchas gracias obviamente por una temporada increíble. Pero para esta segunda temporada, este inicio e incluso arranque de año, yo no me podía quedar sin estos temas tan fuertes en donde necesitamos quitar estigmas, tabúes y cualquier mito de cualquier tema. Para eso, si ustedes ya vieron el título, ya saben de lo que vamos a hablar. Pero si no, imagínense. El tema del día de hoy es perdónate y libérate para un mejor 2023. Y para eso, tengo conmigo el día de hoy a Jorge Cuauhtémoc Gil. Él es terapeuta holístico, especialista en Reiki, numerología, hipnosis clínica, regresiones, lectura de cartas de ángeles y autor del libro El misterio de los textos apócrifos, una realidad oculta que te hará recuperar tu energía. Eso y muchísimo más. Jorge, gracias obviamente por darte esta oportunidad y sobre todo con este tema que es fuerte, es controversial y sobre todo pues difícil para muchos de nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos, como en otros momentos, trabajando con todo esto y agradeciendo la invitación que me está dando aquí Agustín. Oye, qué fuerte y sobre todo qué importantes son este tipo de temas de perdonarnos y liberarnos, porque como comentábamos obviamente fuera del aire, pues muchas veces nos piden o nos exigen o incluso nos ponen como un límite en donde dices, bueno, sabes que el perdón nomás no se trata de ti, sino se trata de que tienes que empezar a cerrar ciclos alrededor de tu entorno. Ponemos un ejemplo con el papá, con el hermano, con el tía, con el abuelito, con todo eso, pero creo que tenemos que empezar primero por nosotros y creo que es lo que más me gustó cuando me explicaba sobre este tema, que este año se va a tratar de nosotros y para nosotros y sobre todo con nuestro crecimiento personal. Pero ¿por qué no empezamos desde el principio? ¿Qué es el perdón? ¿Cómo funciona el perdón? ¿Cómo? Porque esta palabra la hemos escuchado por toda nuestra vida y que a lo mejor simplemente el perdón para mucha gente es llegar con la persona, oye, perdón, lo siento mucho, te hice daño, pues ya, perdóname, ¿no? Pero incluso hasta en el pedir está en dar, ¿no? Porque muchas veces dices, es que no ofreces no pides una disculpa, la ofreces. O también hay un rollo con todo eso de, pues, del perdón, ¿no? Sí, así es, Agustín. Es un tema demasiado amplio donde se manejan muchas perspectivas. Principalmente esta parte de estar viviendo con perdones y perdones y perdones, porque sientes que tienes que perdonar a la pareja, claro, a los padres, a los hermanos, a los amigos, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué vivimos así? Una vez que empezamos a vivir perdonando, pues obviamente seguimos perdonando. Y ese es el punto clave. Ese es un hilito muy delgado, donde más bien deberíamos de preguntarnos por qué están a nuestro alrededor esas personas que nos hacen daño. ¿Por qué jalamos ese tipo de amistades, de relaciones? ¿Sí? Bueno, principalmente porque todo lo que aprendemos desde 0 a 7 años es lo que vivimos en nuestra parte adulta. Si nosotros vivimos con unos padres donde vimos, no que nos hayan agredido en algunas ocasiones, claro, pues claro que sí existen, ¿no? Donde hay unos padres que nos enseñan, porque nos enseñan todo lo que vivimos, todo lo que vivimos de 0 a 7 años y lo que vemos. Si vemos a unos padres, pues que a lo mejor el señor había algo de alcohol, y la señora pues le perdona, lo permite, lo vuelve a perdonar y lo cura, lo sana. Entonces tú aprendes que el amor es con alcohol. Claro. O si hay un papá que es pues con un sistema muy duro, que hay violencia, o que puede haber mentiras o deslealtades. Entonces pues la mamá aguanta y perdona y perdona y perdona. Entonces tú aprendes todo eso, ¿no? Aprendes a vivir con ese dolor interno, oculto, y pues empiezas a jalar ese tipo de personas que obviamente es con las que vibramos. En este año 2023 es un año muy interesante porque es un año donde nos va a tocar trabajar en lo personal. Entonces, por lo regular siempre trabajamos para ser una mejor persona, para estar bien, que siempre me extiendo mucho en ese tema de dime qué es estar bien, ¿no? Sí, claro. Porque
Pues es muy subjetivo también, ¿no? Porque a lo mejor para lo que para ti está padre, pues para mí no. O para otras personas les funciona. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, en este tema, obviamente, el que es estar bien para ti. Ok. ¿Sí? Entonces, pues estar bien en armonía, estar bien con la familia, estar bien con mis hijos, estar bien con los amigos, estar bien con mi trabajo, con mis compañeros, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿y tú cómo estás? Porque quieres estar bien para que los demás estén bien contigo. Sí. Pero tú no estás contigo bien. Exacto. Entonces, ese es el tema, que debemos de estar bien con nosotros y dejar de ocuparnos de los demás para poder estar mejor nosotros. Claro, existe un temor ahí intermedio, porque si tú empiezas a estar bien contigo mismo, vas a ser tú. Entonces a mucha gente no le va a gustar, porque ya no le vas a atender, ya no le vas a hacer caso, ya no le vas a ayudar, ya no le vas a prestar, ya no le vas a resolver. Sí. ¿Sí? Entonces esa persona, pues para ti ya va a ser el malo, tú vas a ser el malo, ¿no? Entonces ahí empieza esa disyuntiva con toda esta información. Pero cuando tú te empiezas a ser responsable de tus actos, de tus acciones, empiezas a entender que realmente no nos queremos y que hemos sido muy egoístas. Sí. ¿Sí? Entonces, este año yo les recomiendo, les sugiero que empiecen a ser un poquito egoístas. Ok. Egoístas con todos los demás, no nada más con una sola persona, con todos. ¿Por qué? Pues obviamente sí suena muy fuerte, porque dices, ¿cómo voy a ser muy egoísta? Claro, porque hemos sido más egoístas con nosotros mismos. Sí. ¿Sí? Y no nos atendemos, no nos queremos, no movemos, no generamos para nosotros por tal de estar dándole a las otras personas. Hay un sistema donde nos dice, si tienes una pareja vas a ser feliz, si tienes una familia vas a ser feliz, si tienes dinero vas a ser feliz, si tienes, ¿no? Y estamos queriendo tener siempre. Sí. Pues tienes a la pareja, según tú ya es tu felicidad. Sí. Y pues no es así. Y te desvives y te Exacto. desmoronas. Le das todo. Sí. Bueno. Porque siento que hay una idea errónea. Creo que nos han vendido este dicho de, es que te tienes que poner en los zapatos de la otra persona para que la entiendas, y te empiezan a decir de, no, es que eres muy poco empático, no, es que hay que tener compasión, no, es que no tienes sentimientos, y te envuelven y creces con esa mentalidad en donde dices, bueno, si él sufre, tengo que sufrir yo. Si él se cae, me tengo que caer yo. Y pues así no, es. o sea, no es cierto. No, debemos de entender que es su trabajo, que es su chamba y es la mía. Entonces, aquí el trabajo más importante es, si él, ella o él es así acéptalo. Claro. No le tienes que hacer la tarea, tienes que hacer tu propia tarea. Y cuando tú haces tu propia tarea, vas a entender, ese es el problema, que no entendemos el por qué funcionamos cada quien de diferente forma. Entonces, cuando este sistema nos sigue diciendo que si quieres ser feliz tienes que tener todo esto, Claro. y no nos hacemos responsables de nuestros estados de ánimo, ¿no? Como es esto que tú dices, ¿no? De que me pongo en sus zapatos, tengo que sufrir igual que esta persona, que mi pareja, que la familia, etcétera, etcétera. No. Entonces, nos tenemos que empezar a ser responsables, que esa es la tarea de este año. Nos tenemos que empezar a ser responsables de nuestras propias emociones. Híjole. Si nosotros nos empezamos a ser responsables de nuestras propias acciones y emociones principalmente, entonces vas a empezar a hacer cambios. Okay. Vas a empezar a hacer cambios en todo lo que es tu crecimiento personal. Cuando tú ya te haces responsable de tus estados de ánimo, entonces sí vas a entender que tú eres el único responsable de tu felicidad. Okay. Que tu pareja no es tu felicidad, que tus hijos no es tu felicidad, que tu dinero no es tu felicidad, tu trabajo, tus cosas, tus negocios, etcétera, etcétera. Sí, qué fuerte. Cuando ya lo entiendes de esa forma, entonces sí tú vas a decir, ok, ya entendí que yo controlo mi felicidad. Es hacerte responsable de ti mismo. Entonces si dices, quiero compartir mi felicidad con mi pareja, claro, con mis hijos, con mi dinero, con mis cosas, mis negocios, mis amigos, mi trabajo, con todo lo demás. Pero entender que esas cosas o esas personas no son tu felicidad. Oye, me acaba de brincar el ratón un momento, porque obviamente sabemos que todo este viacrucis, por así decirlo, del manejo de las emociones, de conocer las emociones, pues es un trabajo muy fuerte, y sobre todo aprender a controlarlas y a canalizarlas. Pero luego surge esta pregunta de cómo perdonar si todavía estás enfadado, y a lo mejor enfadado con uno mismo por una acción que ya tomaste. Entonces,
por ahí las recomendaciones dicen que primero obviamente tienes que sacar, siempre nos dicen, saca la emoción y si le tienes que pegar algo, bueno, no sea una pared, pero siempre sacarla, pero pues cómo hacer, o sea, cómo pasar al perdón si aún así esa persona o situación te genera todavía un sentimiento malo, por así decirlo. Claro, nos dicen eso de que saca esa emoción, libérala con la persona que te hizo ese daño, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es, si te fijas, es que sí, ya lo perdoné, pero no se me olvida. Ajá, uy, sí. Entonces eso no es perdonar, perdonar es que perdure, Sí. que perdure ese perdón. Pero no lo hacemos, porque al final de cuentas vuelves a ver a esa persona o vuelve a salir ese tema y te vuelve a hacer estragos en esas emociones internas que traemos. Muchas veces adquirimos parejas o amistades porque son las que necesitamos. Por eso duele muchas veces las separaciones. Sí. Una, porque traemos tal vez un abandono. Aparte. Otra porque probablemente también no te hicieron valorarte y hay una desvalorización ahí. Entonces adquirimos una pareja que cubra mis necesidades. ¿Como cuáles? Por ejemplo, es que me decía que era inteligente, es que me decía que era muy bueno, es que me decía que era muy cariñoso, es que me decía. Entonces, te está diciendo esa persona lo que tú no te reconoces, por eso lo necesitas escuchar. Entonces, el día que se va esa persona, esa pareja, pues ya no hay quien te lo diga. Entonces, se generó un apego más que un afecto emocional. Se genera como un tipo de apego, una codependencia a estar escuchando esa parte, ¿no? Entonces es por eso que nosotros generamos ese vínculo con las personas, porque atraemos lo que necesitamos. La carencia que necesitamos es en parte, la gran parte de la persona que adquirimos, que vibra donde nos va a dar ese faltante, y es viceversa, porque tú también le estás dando esa otra parte. Entonces aquí no es que no vaya a llegar una persona o que no exista o cómo la eliges, no, simplemente si tú te haces responsable, tú vas a entender cómo o cuáles son las carencias de tu pareja. Y si tú ya reconociste las tuyas, que estás trabajando en este año con todo esto, entonces vas a entender, bueno, que tiene esas deficiencias, esas necesidades, esas carencias. Y obviamente cómo lo vas a ayudar a tu pareja o cómo te puede ayudar si se hacen conscientes. Obviamente vamos a empezar a trabajar con eso en los dos, ¿sí? En hacernos conscientes de lo que es y de lo que yo necesito, y obviamente solito vas a empezar a entender las cosas, ¿sí? Solito vas a empezar a entender las cosas de que es así y yo soy de esta otra forma, pero eso no quiere decir que no podamos construir una relación, porque desgraciadamente aquí tenemos el concepto de relación de cuando tú conoces a una persona y la otra lo único que hacen es tener sexo y después conocerse. Y es cuando rebota todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos, hay un vacío y ese vacío es el que estamos llenando solamente con lo que adquirimos inmediatamente. Pero es fugaz. Por eso ahorita está tan fuerte todas estas relaciones de jóvenes, estas nuevas generaciones, que son muy fugaces todas estas relaciones. Y quieren amor, pero no quieren un compromiso. Entonces es ahí donde... No, y una responsabilidad, claro, porque va de la mano. Sí, muy, muy de la mano. Entonces, esto se va obviamente generando con respecto a las emociones en nosotros. Y vives queriendo perdonar o perdonando o pidiendo perdón. Entonces, eso es lo que nos genera como un bloqueo. ¿Por qué? Porque si no, como dicen, hay un dicho que es muy común, dice, si no lo aprendes en esta, lo vas a aprender en la que viene. Y más fuerte. Y efectivamente así sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la lección, esa es parte de lo que tenemos que trabajar y es parte de lo que tenemos que aprender. Y mientras no lo aprendamos o no lo entendamos, pues obviamente lo vamos a seguir repitiendo. Oye, y en este viaje obviamente al perdón, si obviamente ya nos decidimos a perdonarnos a nosotros mismos, evidentemente tenemos que dejar ir el pasado. Y sobre todo nos han enseñado o nos han repetido mucho es que hay que cerrar un ciclo y déjalo ir, y si no lo tienes enfrente, bueno, haz este ritual bien padre y todo, que obviamente hay diferentes formas de cerrar ciclos y para muchas personas funciona diferente, no creo que todo es válido, pero creo que es muy difícil dejar ir el pasado.
y a veces lo volvemos a traer y lo volvemos a traer y lo volvemos a traer. Como hace un momento tú lo dijiste, si no perdono esa emoción, pues me va a seguir dañando en la actualidad. Entonces, ¿cómo vamos a dejar ir el pasado ahora sí de tajo para que por lo menos pues este 2023 no nos haga ni daño, ni nos mueva, ni nos siga torturando por otro año más? Así es. Mira, yo trabajo también con la bioneurodescodificación. Aquí muy respetado el trabajo de todos los terapeutas, pero la mayoría, por ejemplo, hay técnicas donde dice haz una carta y Claro, quémala, claro. o pégale a un cojín, o Sí, haz sí. este ritual, como tú dices, pero no estás sanando desde el inicio. Okay. Tenemos que ver desde dónde aprendes a tener esa necesidad de perdón o a tener esa necesidad de que te hagan daño. Okay. Entonces, la bioneurodescodificación lo que hace es que te lleva hasta el inicio, ¿sí? Yo les digo muchas veces, para en esa emoción que tienes y recuerda dónde lo aprendiste, Okay. a qué edad. Entonces nos vamos hacia atrás. Sí. Y una vez yendo hasta atrás, pues llega el momento en que el mismo paciente te empieza a decir, pues de niño me dejaron con mi abuela o con mis tías y yo me sentí abandonado, o hay un abandono de papá o un abandono de mamá. Y entonces, pues obviamente eso sucede y volvemos a repetir. Okay. Por eso atraemos ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú ya te das cuenta de una realidad, de dónde lo aprendiste y te vas hasta el inicio, tu mismo subconsciente empieza como a cuadrar. Okay. Ya entendí por qué sucede esta parte, y entonces empieza a entender, comprende toda la situación y empiezas a resolver, te empiezas a dar cuenta y te empiezas a ser consciente. Claro. Una vez que te empiezas a ser consciente de tus realidades, de por qué tienes esas necesidades, por qué tienes esas ansiedades, por qué te genera ese odio, por qué ese rencor, por qué todo ese tipo de temas, entonces es cuando empiezas a parar mentalmente y empiezas a ir a retroceder. Claro. Y empiezas a resolver toda esa información. Y entonces es por eso que te das cuenta que no es la otra persona la que te está sirviendo, sino que eres tú mismo. Cuando te pasa una vez, tú dices, pues quién sabe por qué sucedió, ¿no? Cuando te pasa otra vez igual, entonces pon tu foco amarillo. Claro. Y cuando te sucede por tercera vez, tú dices, ya no es la otra persona, ya soy yo. ¿Por qué estoy jalando este tipo de patrones? ¿Por qué estoy jalando este tipo de personas? ¿Sí? Violentas, agresivas, impuntuales, desinteresadas, sí. Exactamente. Sí, y nosotros somos los que estamos jale, y jale, y jale, y jale. Y ya hablas de un lado, y ya hablas de otro, y escribes, y vuelves a escribir, y vuelves a hablar, y vuelves a hacer. Entonces empiezas yo le llamo a comprar ese amor, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque tú necesitas sentir que estás con alguien. Entonces por eso muchas veces estás saliendo con una persona y tienes casi una relación que podría decir, pues ya es un noviazgo. Pero si esa persona no te ha dicho que si quieres un compromiso, claro, tú te sientes fuera de ese esquema. Sí. Tienen que escuchar ese anclaje. Si no, no se sienten. Entonces por eso empiezan a seguir permitiendo, empiezan a tolerar, empiezan a aguantar, empiezan a dejar de que se desinteresen de ti, pero tú no te quieres dar cuenta. Porque hay un autor, no sé si lo conozcas, que se llama Walter Rizzo. Es un español que habla mucho del amor. Y él dice que involuntariamente nuestro inconsciente dice, de esto a nada, yo prefiero esto. Claro. Porque el nada lo tenemos como un concepto de vacío. Sí. Y obviamente el vacío es, pues, estar sin nada. Pero no nos damos cuenta que el estar brincando de una relación a otra, teniendo una emoción y otra, nos hace hacer vacíos más grandes. ¿Sí? Es por eso que hay ahorita tantas emociones, es por eso que ahorita está tan fuerte las ansiedades, las depresiones o el estrés. ¿Sí? El estrés es la enfermedad del momento. La ansiedad es la enfermedad del futuro. Y lo que viene siendo la depresión es la enfermedad del pasado. ¿Por qué? Porque perdiste algo, no tienes algo. El futuro es qué pasa, qué va a suceder. Tienes miedo a lo que viene, ¿no? Y el estrés es lo que no puedes controlar en este momento. Entonces,
todo eso lo vamos jalando obviamente desde infancia porque no nos queremos Claro. hacer conscientes porque tenemos una ganancia a final de cuentas. No, y creo que al final del día es mucho más fácil crearse un resentimiento. Y ojo, tengan en cuenta de que, y hay que hacernos responsables de que nosotros somos los que creamos lo que sentimos a través de nuestras emociones. O sea, no es nadie más, no. Hay que darse cuenta de no seguir echando culpas, que la mamá, que la abuelita, que quizás a lo mejor hay cosas que sí aprendimos, pero al final del día la emoción pues nosotros la estamos creando y nosotros estamos martillándonos con ese mismo rencor, por así decirlo, pero luego hay algo que hay o que ocurre con estos sentimientos que pues hay consecuencias y obviamente hay consecuencias por esos sentimientos o emociones reprimidas a corto y a mediano plazo, y ese ahí es donde tenemos que identificarlo para obviamente pues mejorar nuestra relación primero con uno y luego con los demás. Pero hay varias consecuencias. ¿Tú cuáles crees que serían todas estas problemáticas que traería sobre todo estos resentimientos del pasado, estas emociones atragantadas, estos sentimientos guardados que al final del día no queremos ni hablar y ni soltar? O sea, ni una de las dos cosas hacemos, y creo que incluso a veces hemos escuchado que los sentimientos o emociones guardadas pues se manifiestan en la salud. Entonces todavía es más grave. O sea, no nomás es como de, ay, me voy a guardar este enojo o me voy a tragar este coraje, porque al final es una toallita, o bueno, más bien es una tacita en donde se va llenando de agua y al final desencadena algo todavía más grave. Y creo que, como los mencionaste, quizás algunos síntomas de los que se manifiestan son que la ansiedad, que el estrés, que al final es un resultado más grande y peor, siento yo. Sí, lo primero que se enferma es la energía, la vibración. Obviamente pasa mucho tiempo y ya cuando se te manifiesta en el cuerpo es porque tú ya traes una historia ahí. Una historia que la has estado alimentando. Pero el que nos hayan creado a todos, porque nadie está libre de todas estas emociones, el que nos hayan creado con estas emociones, el que nos hayan creado con estas culpas, necesidades, abandonos, etcétera, etcétera, no quiere decir que no podamos sanar. ¿Por qué? Obviamente nosotros le echamos la culpa, como dijiste, a la abuelita, al papá, a la mamá, a los hermanos, a quien sea. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente nos queremos hacer responsables. No nos queremos hacer responsables y es más fácil culpar a los demás o buscar un culpable para tener una salida fácil. Sí. Pero desde el momento en que tú eres consciente, después de los 14 años, porque vamos creciendo de 7 en 7, ¿no? Todavía si tú dices de 0 a 7 años que el niño no es consciente todavía de muchas cosas, claro, y sí siente coraje hacia alguien que le hizo daño, que le asustó, que le pegó, que le hizo algún daño, pues tú dices, ese niño es inconsciente, ¿no? Claro. Y aún así tiene una memoria, lo guarda. Pero posteriormente, cuando nosotros nos empezamos a ser conscientes de 8 a 14 años, es cuando dicen, es que está en la edad difícil. No está en la edad difícil, está en la edad de que se está haciendo consciente de muchas cosas. Y que te está viendo que estás mal como padre. Sí, se da cuenta de las injusticias, ¿no? Claro. Exactamente, entonces él empieza a brincarle todo eso. Y empieza lo que es hacerse defender de todas esas realidades que nosotros inconscientemente, por los miedos que traemos, no los dejamos salir, no les enseñamos a protegerse, no les enseñamos a tomar decisiones, no les enseñamos a defenderse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a aprender nosotros esa parte, y obviamente te digo, es más fácil que nosotros culpemos a alguien, pero cuando tú ya te empiezas a ser consciente de todo esto, pues obviamente es decir, ok, me hicieron daño mis padres, me abandonaron mis padres, pero a partir de este momento me empiezo a ser responsable de mí. Claro. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar algo que no tienes. Si quieres dar amor, te tienes que amar. Si quieres dar dinero, tienes que tener capital. Si quieres dar alimentos, tienes que tener comida. Si quieres dar paz, tienes que estar tranquilo. Sí, exacto. Y estamos dando, si te fijas, estamos dando todo eso sin ni siquiera tenerlo nosotros mismos. Sí, claro. Y es por eso que sufrimos. Es una idea errónea, ¿no? De luego que es que quiero un novio y quiero que sea así y así y así. Y es cuando dices, a ver, toda esa lista que tienes, también lo tienes para dar. O sea,
Físicamente estás bien, tienes una mente sana y quieres que tienes capital también tú, porque luego es bien fácil pedir, ¿no? Así es. Sí, tú dices, yo quiero que sea responsable, que sea trabajador, amorosa, que sea trabajador, que haga ejercicio, exacto, que se alimente bien, y dices, claro, pues mija, pues primero hazlo tú, ¿no? Claro, pero no es tanto que lo hagas tú, sino con qué vas a vibrar. Acuérdate que atraemos por medio de vibraciones. Entonces, si tú quieres una persona que tenga paz y tú eres una persona pues demasiado estresado, que controlas, que eres súper desconfiada o desconfiado, etcétera, etcétera, pues creo que no vas a atraer a esa persona con mucha paz. O si quieres una persona responsable, cuando tú no te haces responsable ni siquiera de ti mismo, claro, pues no vas a vibrar con ese tipo de personas. Por eso atraemos lo que necesitamos para aprender. Muchas veces dicen, Dios mío, dame paz. Sí, de hecho. O dame tolerancia. Sí, sí, sí. Y te mandan un evento tras otro, tras otro, tras otro, te llega y te dices, es que... Ya, por favor. Sí. Ya no quiero ser tu guerrero. Pero, pues obviamente tú estás pidiendo. Claro. Dame paz, ¿no? Entonces te están mandando ese tipo de eventos para que aprendas a tener paz. Pero si tú dices, gracias que ya tengo paz, pues obviamente los eventos van a dejar de presentarse. Porque ya se supone que ya controlas esa paz. Claro, claro. Entonces, cuando tú ya te empiezas a ser responsable de estas emociones o de estos daños que hicieron nuestros padres o tutores o anteriormente, entonces tú ya empiezas pues a tomar terapia, a leer, a informarte, empiezas a hacer crecer, ¿no? Si me hicieron daño, bueno, ¿qué puedo hacer para sanar ese abandono, para sanar esos golpes, para sanar esos excesos, abusos, lo que sea, ¿no? Lo que te haya tocado vivir. Bueno, entonces ya te empiezas a ser responsable de ese tema, empiezas a trabajarlo. Hay terapeutas muy, pero muy competitivos, muy profesionales, que te pueden ayudar. Además, ahorita hay muchísimas alternativas que te pueden ayudar. No precisamente tienen que estar avaladas por todos esos tipos de cosas, que está bien, pero a final de cuentas hay otras ahorita holísticas, alternativas, que nos ayudan mucho. Nos ayudan mucho con todo este tipo de emociones, todo este tipo de temas. Y te puedes ir de la mano, ¿sí? A soltar, a creer, a pensar, a liberar, a sanar principalmente. Todas las terapias, sea la que sea, te llevan a un mismo punto, ¿no? Sí. Todos a buscar a estar bien, a buscar a sanar, a buscar a prosperar, etcétera, etcétera. Entonces, no es el tipo de terapia o de alternativo que estás buscando, sino es la conciencia con lo que estás haciendo y la responsabilidad que le estás dando. Porque un terapeuta, sea el que sea doctor, sea chochero, sea chamán, sea el que sea, te van a dejar una tarea. Sí, claro. Todos te van a decir. Si es el homeópata te va a decir cada 3 horas, cada 2 horas. Si es el alópata te va a decir cada 6, cada 8 horas. Si es el chamán te va a decir camina por el pasto, por la tierra, libera, toma agua, cosas tan hierbas, ¿no? Si es el brujo te va a decir prenda estas velas, etcétera, etcétera. Sí, todos te van a dejar tarea. Sí. Todos te van a dar el 20 o 30%. El 80% es tu responsabilidad. Si lo vas a hacer como te lo indicaron, ¿no? Porque muchas veces creen que por ir ya van a sanar. Y no. Sí. Es imposible que tú puedas cambiar una historia de una vida de 20, 30 o 40 años, ¿sí? Con 1 o 2 sesiones, ¿sí? Y pues no va a ser así. Y luego aparte, no hacer las tareas, no hacer los indicados, los ejercicios, pues menos vas a hacer. Menos vas a poder solucionar el problema. Y sobre todo, en este camino obviamente hacia el perdón, ¿cómo crees o cómo nos dirías a mí y a todos los que nos están escuchando, cómo llegar a la etapa del perdón? No sé si van a hacer algunos pasos, no sé si debe ser un proceso, pero si yo ya 2023 dije, ¿sabes qué? Ya de plano ya quiero empezar a poner punto y aparte en la historia de vida y sobre todo con traumas, con incluso mitos que traemos, a lo mejor creencias arraigadas, ¿cómo llegar al punto o cómo hacerle para decir, ¿sabes qué? Quiero empezar a hacer algo diferente en mi vida para poder empezar a mejorar mi estado de ánimo, mis sentimientos, mis relaciones y sobre todo el amor conmigo mismo, que creo que es lo más importante, ¿no? Mira, Agustín, aquí son temas bien de lo que yo trabajo, como yo trabajo principalmente. Yo digo, primeramente hay que quitarle el título a las emociones. Okay. Eso que tenemos de
mis apegos, mis Sí. miedos, Sí, mis sí. necesidades, Sí. hay que sacarlas. Ok. Hay que decir los apegos, el ego, la codependencia, el miedo. ¿Sí? No, mis no, el, Ok. los. Porque los adoptamos y Sí. obviamente no los queremos soltar. Sí, sí, Y sí. seguimos masticándolos, Sí. seguimos trabajándolos y seguimos aprendiendo. Es como lo que te decía hace ratito, ¿no? Que dices, dame paciencia. Pues te está mandando el proyecto, el plan, el ejercicio, ¿no? Órale. Pero si tú ahorita, por ejemplo, dices mis apegos, ¿cómo los trabajo? Sí. Empieza a quitarles el título. Wow. Mis es suéltalos y hay que decir los apegos. Siempre me equivoco en lo mismo. Estás diciendo siempre me equivoco. en lo mismo. Sí, sí, sí. Pero si tú dices antes me equivocaba, así te estés equivocando ahorita, dices antes me equivocaba, ya no me equivoco. O sea, es cambiar principalmente todo ese aprendizaje que traemos equivocadamente, hacernos responsables principalmente de cómo pedimos, cómo hablamos, cómo lo generamos. Y más ahorita que la vibración está más fuerte, obviamente, Claro. se nos está manifestando más rápidamente. Entonces, uno de los ejercicios, no ejercicios del tema que podemos trabajar para empezar a trabajar y liberar, en lo que tú me preguntas es, ¿qué tengo que hacer? Principalmente identificar cuál es la emoción o cuál es el tema que quieres trabajar. Ok. Otro, posteriormente, que tienes identificado es, vete hacia el pasado, dónde lo aprendiste o dónde lo sentiste por primera vez. Hay que hacer un poquito de remembranza, un poquito de memoria. Sí, sí, sí. Una vez que ya lo identificas, empiezas a decir, ¿qué pasó? Empieza a recordar ese tema un poquito más. Y vas a empezar a entender el por qué. Entonces, ahorita, en este momento, estás tú trayendo eso. Una vez que tú ya lo tienes, obviamente, pues empiezas a aclararlo y empiezas a darle como como cuerpo a toda esta información. Va. Y empiezas a resolver. Tu inconsciente, con que tú le des información, el inconsciente empieza a trabajar. ¿Sí? Hay que buscar qué emoción te está generando, en tu cuerpo principalmente. Cuando tienes ese tema de odio, de rencor, o que tienes que perdonar, hay que bajar ese pensamiento un poquito al cuerpo, no un poquito, al cuerpo hay que bajar en dónde te está vibrando. Okay. Si sientes en el estómago, si sientes que se te atora en el cuello, en la garganta, si sientes en la espalda, a veces te da pereza, te duele la cabeza. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay que empezar a identificar en dónde se te está materializando y entonces hay que empezar a resolver. Yo sí sugeriría, este tema no es tan fácil resolverlo uno solo. Sí busquen quien nos acompañe, quien nos oriente, quien nos guíe. Hay ahorita muchas terapias alternativas muy buenas en donde nos pueden ayudar, pero donde sí trabajen lo que es desde infancia, desde donde aprendemos, porque principalmente de ahí traemos todas las emociones. Muchas veces dicen, es que me dolió que me dijiste esto. No es lo que te dijo ahorita, esa herida ya la traías de antes, pero vino a recordar esa memoria, vino a abrir esa memoria y es por eso que lo sientes. Porque volvemos otra vez con la misma historia y la repetimos y la repetimos, pero no la sabemos. Es una manera de cómo los podemos identificar. Una vez que lo identifiques, sí te puede servir cuando tú lo identificas. Entonces, ¿por qué estás atrayendo ese tipo de personas tóxicas o personas pues codependientes o manipuladoras o controladoras? Ok, qué fuerte. Porque jalas lo que tú necesitas. Sí, claro. Oye, y en este viaje del perdón, me encontré con esta pregunta que también está interesante y la verdad, pues incluso yo también me la he hecho, en donde pasa que incluso a veces por esta necesidad también de demandar o de querer cierta atención, por así decirlo, pues hacemos ciertas cosillas que a lo mejor no están bien. Pero la pregunta sería, ¿qué pasa si yo soy el que necesita ser perdonado? Que ya ahí no es tanto perdonar a los demás o perdonarme a mí, sino a lo mejor yo soy el que necesita que me pidan a mí perdón. O sea, no necesariamente, a lo mejor no pedir, pero quizás es al revés. Exactamente. A lo mejor yo soy el que hice daño, yo soy el que hice la mala obra, por así decirlo, y a lo mejor yo estoy muy arrepentido, pero pues es ese punto, ¿no? A lo mejor yo soy el que ahora necesito
pues ser perdonado por la otra persona o por otra situación o por otro familiar, no sé. Creo que ahí se complica poquito, ¿no? ¿O no? Mira, viene siendo a final de cuentas lo mismo. Nada más, déjame decirte, va a sonar a lo mejor un poco frío, pero el que tú te hagas consciente de que hiciste un daño, sí, tú también traes una herida, por algo agredes. Claro. El de la otra persona, si se siente mal o algo, pues ya es tu tarea. O sea, ya la tiene que resolver ella. Claro, claro. Tú no puedes resolver la vida a los demás, Sí. que es lo que hacemos equivocadamente. Sí, exacto. Y si yo siento la necesidad de perdonar, que me perdonen, bueno, yo pido una disculpa. Sí, 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 sí. Y si esa persona no me lo da, ya es su problema. Sí, yo ya cumplí con poder o querer enmendar ese daño que yo hice. Y posteriormente yo voy a trabajar en lo mío. O sea, ¿por qué soy agresivo? ¿Por qué violento a la persona? ¿Por qué hago querer sentir a la persona mal? Aquí vienen muchos temas hacia atrás. Puede ser por lo mismo. Si tú traes una desvalorización, Sí. obviamente quieres un reconocimiento. Esta persona que está haciendo daño, pues tú le agradeces. O agradeces a las personas, obviamente para ser reconocido o para que te den. O llamar la atención. Son vacíos a final de cuentas. Sí, que necesitamos llenar y al final resolver. Qué increíble, obviamente, este proceso en donde necesitamos, y creo que necesitamos en general, porque yo se los he dicho 1001 veces, creo que la terapia ya debe de ser algo de la canasta básica, así como se inscriben a un gimnasio, así como van a estudiar, así como van a hacer reporte, también incluyan en sus actividades pues ir con alguien que les ayude con esos traumas para que pues al final del día no se lleven todo eso a relaciones, a los trabajos, a tu vida. Sí, a general a todo. Porque creo que si queremos empezar un nuevo año, creo que debemos de empezar por uno mismo a ver qué es lo que está mal, qué es lo que podemos reconstruir y qué es lo que podemos tirar, que al final no nos sirve. Y para eso, pues necesitamos tener incluso a veces una introspección pues fuerte. Así es. Mira, Agustín, si te fijas, ¿qué está pasando ahorita en la cuestión emocional, en la afectiva, ¿no? En las parejas? ¿Qué buscas? Cuerpos. Claro. Entonces se ha convertido en gimnasio, Sí. en dietas, en maratones, que ya se está haciendo también como un hábito. No está mal, está bien. Sí, sí, sí. Pero se está desfasando. Porque buscamos cuerpos, pero no buscamos emociones. Sí. Buscamos emociones fugaces nada más. Entonces, desde que el sexo se hizo fácil, ¿sí?, el cortejo se terminó. Sí. ¿Por qué? Porque agarras una página, agarras el internet, agarras lo que quieras y fácil, Sí. fácil Encuentras a alguien. encuentras a alguien. A cualquier hora, en cualquier momento. Sí. Entonces ya se olvidan del cortejo. Ya no hay un cortejo donde antes, posteriormente, hacían eso, ¿no? De que se buscaban, se veían, eran los bailes. Se conocían. Se conocían exactamente. Sí, claro. Y ahora no, ahora es solamente me gusta, le das, te contesta, se quedan de ver y sucede. Sí, sí, Y sí. se acabó todo lo demás. Pero ¿qué está pasando? Estás cubriendo solamente una necesidad básica, Sí. un vacío. Sí. Entonces solamente es una satisfacción de minutos, pero ya todo lo demás ya lo olvidas. Lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando. Entonces ya no hay un compromiso, ya no hay una necesidad, ya no hay un afecto, ya no hay una relación, ya no hay un compromiso, ya no hay nada. Entonces ahora con todo esto de las redes sociales, todo es perfecto. Sí. Y todos creemos o queremos vivir esa perfección que vemos, que es mentira. Claro. Es una realidad completamente falsa. ¿Sí? Entonces eso está mal, o sea, y digo, y está bien en su momento, pero está mal porque no lo estamos equilibrando. Claro. Podría ser maravilloso donde lo equilibráramos, que, pues sí, que fuera cuerpo, pero también que hubiera inteligencia. Y inteligencia emocional. Sí, ¿no? aparte. Entonces, sí, como tú dices, sí debería de ser ya como la canasta básica esta información. ¿Por qué esta información de terapias? ¿Por qué? Pues obviamente porque si tú trabajas todo lo que son tus emociones y las equilibras, obviamente sería más fácil tener una relación. ¿Por qué? Claro. Porque estamos equilibrando Sí. esas emociones. ¿Qué es una emoción? Para ti, Agustín, ¿qué crees que es una emoción? Ay, pues yo creo que yo dentro de mi conciencia, yo creo que una emoción es algo que me hace sentir algo. O sea, no sé, ¿Pero qué es? ay no. Pues no es algo tangible. Ajá, no, qué difícil. Es solamente un aprendizaje. Sí.
Es un aprendizaje en donde lo atraemos, lo adquirimos de los padres, de los maestros, sí. ¿sí? O los abuelos también a veces, ¿no? Entonces, todas las emociones que ellos vivencian nos las pasan a nosotros. Okay. Y son tan fuertes esas emociones Sí. que les damos un poder impresionante porque las utilizamos para tener, mantener o adquirir algo. Claro. Pero si tú controlas todo lo que son las emociones, entonces va a ser más fácil poder trabajar con todo eso. ¿Por qué? Porque ya vas a entender que las emociones de la otra persona que no las tiene trabajadas, pues ya vas a saber cuál va a ser su deficiencia o su necesidad de seguir trabajando o buscando ese tipo de personas. Y si tú ya estás conscientemente de todas estas emociones, tú sabes cuáles son tus apegos, tú sabes cuáles son las codependencias que tienes, tú ya sabes cuáles son tus carencias y las tienes perfectamente identificadas, lo vas a frenar. Claro. Vas a frenar si vas a decir no, porque lejos de ser una relación amorosa, lejos de ser una relación pacífica, lejos de ser una relación de crecimiento, va a ser una relación destructiva. Sí. ¿Y qué pasa? Empieza a ver como la competencia de que si ya eres grande y no tienes pareja, si tus amistades ya tienen pareja y tú no, y empieza como esa sí, ya se parte casaron, social, claro. exactamente. Y le tienen miedo a lo que viene siendo la soledad. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer, desgraciadamente, sí. que si no estás en una pareja no estás bien. Si no estás feliz. Si tienes una pareja, estás feliz. Claro. Y no es así. Entonces, mucha gente vive con ese error. Entonces, y es una angustia, ¿estás de acuerdo? Es una angustia permanente en donde creo que desafortunadamente al final, por ese desconocimiento de lo que uno quiere, al final te quedas con cualquier pelado o pelada, nada más por el que dirán. Y creo que está feo. Y creo que pasaba mucho antes. Creo que ahorita afortunadamente ya casi no pasa. Pero creo que... Claro que pasa. Casi no pasa. Pero creo que se vio mucho con gente un poco más adulto mayor, por así decirlo, en donde hubo esta presión social, era de las familias, fuerte, sí. Y sobre todo aquí en México era como de, mija, tienes 20 años y sigues aquí en tu casa, y ya vas a cumplir 21, ¿a qué hora te vas a casar? ¿A qué hora vas a tener hijos? Y la casa y el marido, entonces era como de, pues, espérate, y al final era con el primero que te hiciera caso, sabías que ibas a estar ahí, te aguantabas lo que no te gustaba, te casabas, tenías hijos, y fin de la historia. Claro. Hasta que la muerte te separa, claro. Literal. Sí, así sucedía. Sí, pero desgraciadamente no estuvo en un equilibrio este aprendizaje, claro. Porque ahora se ha convertido en desechable. Ajá, aparte. Ahora se ha convertido en desechable, que no funciona, no funciona. Sí. Muchas veces se están casando o todavía ni se casan y dicen, pues si duramos, a ver cómo nos va. Oye, pero qué importante, o sea, acabas de decir algo porque yo es algo que tengo muy claro. Luego hay muchas personas, ahí no voy a sonar como tan específico porque si no va a sonar como a directa, pero luego hay muchas personas o incluso he tenido todavía conocidos o conocidas, por así decirlo, que sigan con esa mentalidad de no es que no nos vamos a vivir juntos hasta que nos casemos. Y yo digo, qué difícil, digo, hay gente que sí puede, que padre, y dudo mucho que conozcan a la persona lo suficiente después para que vayan a casarse, porque dentro de mi necesidad, quizás yo primero antes de casarme con alguien, por lo menos yo me tendría que ir a vivir con él, porque a mí me gusta, o a mí me gustaría conocerlo, cómo se levanta la persona, y cómo se acuesta la persona, porque al final no es el mismo cuando se levanta que cuando se acuesta, y al final un día no se va a levantar de buenas, y al otro día no se va a levantar de malas. Entonces, para mí, digo, que ciertas personas digan, no, es que apenas nos estamos conociendo porque nos acabamos de casar, que padre, cada quien puede hacer lo mismo, pero dudo mucho que vaya a ser un camino muy fácil, y solamente lo hacen porque los papás se van a asustar. Es que eso es cultural, eso es exacto. Social. Y desgraciadamente tenemos bien arraigado eso. Bien arraigados, sí. Exactamente. Pero, ¿qué sucede? Mira, por ejemplo, en la India lo veíamos mal de que los comprometen desde niños. ¿Sí? Y llega una edad donde les dicen ya que tienes que casar. Sí. Y lo veíamos mal, pero yo trabajando en este tipo de situaciones, de cosas, yo veo de que pues, no está mal. Porque primero nos hacen que se conozcan. Sí. Y luego que se enamoren. Y aquí hacemos las cosas al revés. Exacto. Primero hay sexo, supuesto amor, y posteriormente nos conocemos. Claro. Y claro, todos dicen, muchas personas, aquí me han llegado a las terapias y me dicen, es que cuando nos casamos cambió.
No, no cambió, así Nomás era. lo conociste bien. Cambió cuando estaba contigo en la conquista. ¿Por qué? Porque llegó el enamoramiento. Y ese enamoramiento es en el amor miento. Claro. Sí, sí, sí. Es una palabra bien fuerte, pero dice en el amor miento. Sí, vamos a quedar bien, me vas a ver siempre perfumado, Exacto, siempre peinado, te voy a... Sí, limpio, claro, sí, sí, sí. la Y mejor. creo que es parte del cortejo, como dices, porque al final estás mostrando lo mejor de ti, Sí. pero hay que tener consciente de que también tenemos un lado feo, o sea, también nos levantamos despeinados, con mal aliento, de malas, y ese es el lado que no conocen hasta que se casan y luego se arrepienten. Claro, sí, sí, que tienes que darte cuenta de que también tiene un calzón con un agujero, Claro. que también tiene una camiseta negra, mugrosa, o que también le huele la pata. O las mañas O las que mañas, luego exactamente, son lo que etcétera. nos traban, Exacto, bueno. Sí, porque te casas con todo, te juntas con todo, al final de cuentas. Y sí, es esa parte de empezar a conocer a las personas, de empezar a interactuar, que ya nos están dando. Sí. Aquí yo he escuchado jovencitos donde llegan y a los 3 meses ya se están viviendo juntos. Y a los 4 meses, 5 meses de estar juntos ya se separaron. Sí. Porque no funcionó. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, mira, Agustín, aquí entra mucho la parte de la educación. Yo Sí. siempre les digo, Aparte. hay 2 tipos de educación. La que se mama en casa y la que se paga. Sí. La que se paga es donde te enseñan a leer, a escribir, Sí. a sumar, restar, etcétera, etcétera. Y la que se mama en casa es donde te dice tu papá y tu mamá, Sí. siéntate bien, Sí, sí, sí. límpiate la boca, lávate las manos, pide perdón, pide permiso, pide disculpas, Y arregla buenos tus zapatos, días, buenas arregla... tardes, Exacto. Esa no la vas a pagar, Sí, no. Imposible. por más cara que sea. Y no hay gente la que vas cuando no la tiene, no la tiene. Y ni modo, así se quedó ya. Así es. ¿Y qué sucede ahorita? Ahorita no está viendo mucho esa educación. ¿Por qué? Porque la mamá está trabajando Sí. y el papá está trabajando. Sí. Estamos viviendo una sociedad con 2 proveedores. Y no hay una persona, que es la mamá, que era la que fijaba esa parte. La que decía, pórtate bien, siéntate bien, Claro. nada de los niños. Y desgraciadamente, ahí está viendo ese error, pues. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque como jóvenes que nos están guiando los papás, pues nos están dando una guía muy, muy escasa, voy a Sí. decir, muy escasa, de esa parte de valores. Esos eran los valores que los papás nos enseñaban anteriormente, que ahorita ya no hay. Los jovencitos ya te faltan al respeto a las personas adultas mayores, Claro. ya no te dan la cera para que pase la persona adulta. ¿Y qué pasa en el transporte? Yo he escuchado que hay asientos especiales para personas adultas mayores y los jovencitos se sientan y se hacen los dormidos y les vale. Todo ese tipo de detalles, ¿no? Sí. Ese tipo de educación. Sí, sí, sí. ¿Y qué es más fácil para papá, para mamá, ponerles un teléfono, una Sí. tablet o algo para que se distraigan? ¿Y qué pasa? Ok, pues obviamente les está sobrando tiempo. Claro. Y este año, al respecto, con esto que te digo que vamos a trabajar mucho, desgraciadamente va a haber un alto incremento de cuestión emocional, ¿sí? Donde puede que haya más estrés Ok. personal, más ansiedad. Obviamente los terapeutas van a tener mucho trabajo este año. Desgraciadamente se van a alterar muchísimo más, se van a subir más los niveles de suicidios, homicidios, Ujú. ¿sí? Porque va a estar la energía más fuerte. Si tú pones un poquito de atención, fíjate, y la gente está como más agresiva, Sí. o más a la expectativa. Mecha corta. Exacto. Sí. Y es eso, que están teniendo una energía, una vibración más fuerte, pero no saben qué les está pasando. Y es ese nivel de estrés, ¿sí? Que nos está generando. Y es tan fácil trabajarlo, donde solamente es, pues puedes hacer oración, puedes meditar, puedes rezar, puedes introspectar, Sí. principalmente, ¿no? Muchas veces yo les pregunto, ¿tú oras? Y me dicen, sí. ¿Tú oras, Agustín? Sí. Platícame cómo lo haces. Pues sobre todo primero consciente, pero creo que siempre es algo aprendido Ajá. y algo ya estructurado, muy cuadrado. Y no, a veces no hay más de ahí. O sea, solamente creo que siempre ha sido como lo que nos enseñan de chicos y nada más es pues repetir, repetir, repetir. Aunque creo que ahora lo hago con un poco más de intención y sobre todo cuidando las palabras y sabiendo qué significan. Porque ya no es como
repito una oración por repetir, sino ya luego un poco más eso rezar también, ¿no? Sí, sí, sí. Rezar y orar es diferente. Okay. Rezar es cuando tú pones muchas oraciones específicas para un tema específico. Okay. ¿Sí? Orar es cuando introspectas, que vas al templo y estás orando, hablas con tus entidades. Con Dios, claro, sí lo he hecho también. Sí, okay. sí. ¿Y qué pasa? Terminas y te levantas y te vas. Sí. Sí. La mayoría sí es. Okay. Es como si tú vinieras aquí a una cita de terapia conmigo. Y tú me dices, Jorge, fíjate que me pasa esto y esto. Okay. Y te levantas y te vas. ¿En qué momento yo te voy a dar la respuesta que te pueda ayudar? ¿Te ha pasado cuando en alguna ocasión, por ejemplo, estás muy pensativo? Eso es como introspectar, como orar, tal vez ya con un tema específico, como dices, y de repente te llega la información. Es decir, ya sé cómo le voy a hacer, ya sé dónde dejé este objeto, ya sé qué va a pasar, ya sé por qué me dijeron esto. Eso es la información que te llega de la respuesta de la parte de orar. Okay. ¿Sí? O sea, cuando termines de orar, quédate tranquilo, sin pensar de preferencia en nada. Exacto. Y te van a empezar a llegar las respuestas. Eso es orar. Entonces, cuando tú tengas una parte de emoción ahí media revuelta en la cabeza, o que traes alguna emoción ahí atorada, para. Yo les digo muchas veces, para tu mente, para tus pensamientos, para todo. Tranquilízate y deja que llegue tu información. Y te vaya. Ahora este año que nos va a tocar trabajar en lo personal, claro, paremos un poquito más todo lo que vienen siendo los pensamientos, todo lo que vienen siendo esas historias que tenemos. Y vas a ver que te va a funcionar mejor, vas a tener mejores respuestas, vas a tener mejores resultados, vas a tomar mejores decisiones, vas a descansar. Y vas a empezar a darte cuenta que realmente tienes mucho que trabajar en ti. Todo. Sí. Nadie es capaz. Todos tenemos mucho que trabajar, todos tenemos mucho que introspectar, todos tenemos mucho que ver por nosotros mismos. Y siendo una mejor persona, yo te puedo asegurar que vas a tener un mejor entorno, una mejor calidad de vida y una mejor calidad de salud también. Porque obviamente si no hay emociones tóxicas, pues obviamente tu vibración va a estar en armonía y no vas a enfermar tan fácil. Pero sí te tienes que ser consciente de cada tema que tienes que trabajar, y sí tienes que ser consciente de qué es lo que quieres, para qué lo quieres y en qué momento lo vas a querer soltar. Porque solamente tú eres el responsable de lo que está sucediendo en ti. Jorge, qué increíble, obviamente, todo este camino que podemos hacer en este inicio de año. Y sobre todo, si ustedes ya conectaron, si ustedes ya les salió como ahí un cable roto donde dicen, bueno, sí es cierto, quizás voy a empezar a hacerme responsable de mis propios sentimientos y de mis propias emociones. ¿Dónde te podemos encontrar, Jorge, en este maravilloso mundo de las redes sociales? Por si alguien ya se identificó contigo y si dijo, ¿sabes qué? Con él sí me va a poder ayudar, él sí va a poder guiarme, él sí va a poder encaminarme a un mejor incluso año, para incluso agendar cualquier cita. ¿Donde te podemos buscar y encontrar? Bueno, yo estoy en redes sociales, en Facebook como Jorge Gil y como Lecturas en Armonía, son dos. Es mi personal el otro, pero los tengo abiertos. Y tengo en Instagram también como Lecturas en Armonía, estoy a sus órdenes, o estoy en el 33 36 77 75 71. Sí es bajo cita, porque a veces tengo un poquito de saturación en la cita. Estoy en la colonia americana, estoy muy céntrico. La ubicación está perfecta entre Avenida Chapultepec y Avenida México, aquí un ladito. Ya ponimos en contacto, yo les doy la ubicación, generamos una cita y con mucho gusto trabajamos. Y que incluso también el libro lo pueden adquirir aquí, así a través de Contigo, ¿cierto? Muy bien. Este libro, la verdad, viene muy completo, viene para
tener una conexión, despertar nuevamente la conexión que tuvimos en alguna ocasión con la Tierra, con el universo, con todo esto energético. Trae 70 ilustraciones, trae muy buena información, te ayuda a hacer, tiene unos ejercicios también que hacer para liberación, funcionan mucho, de cómo desprender tus 7 cuerpos, cómo hacer divorcios energéticos que tenemos ahí, esos vínculos de apego con una persona que ni siquiera ya está en nuestra vida. Vienen temas muy interesantes que les pueden ayudar. Qué increíble. Si ya llegaron hasta este punto, de verdad, gracias por escuchar, por interesarse y por arrancar esta segunda temporada, que principalmente lo que quería era empezar con uno de estos temas fuertes y significativos que nos van a dar paso a un mejor año y sobre todo una mejor relación, principalmente con nosotros mismos, porque yo siempre lo he repetido, recuerden que el cambio nos toca a nosotros, porque si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Jorge, de verdad, gracias por esta charla que tuvimos. Y ya saben dónde pueden encontrarlo él, ya saben que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Agustín R. Chávez. Y me escuchan, y los escucho y nos escuchamos en una próxima emisión. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Hasta luego, muchas gracias.